Bien, chicos, vamos a iniciar nuestra sesión número 6, clasificación de la materia, ¿ya? Vamos a iniciar nuestra sesión número 6. Nosotros ya hemos visto qué es la materia, ¿no? En la clase, en la sesión número 2, vimos qué es la materia, hemos visto las propiedades particulares, hemos visto las propiedades generales, hemos visto los estados de la materia, los cambios que tiene la materia, hemos visto los fenómenos físicos y químicos de la materia, ¿no? También el día de hoy vamos a ver la clasificación de la materia, cómo se clasifica. Bien, la materia, chicos, se clasifica de dos formas, o se ha clasificado de dos formas, ¿de acuerdo? Una de ellas es en sustancias, y la otra clasificación es en mezclas. El día de hoy solamente vamos a ver una clasificación por el momento. En nuestra próxima semana, en nuestra próxima clase, vamos a ver la otra clasificación que es mezclas, ¿ya? El día de hoy nos vamos a basar en la clasificación de la materia que es en sustancias, ¿ya? Entonces, tú tienes este material en la plataforma, en material de estudio, clasificación de la materia, sustancias, ¿ya? Aquí ustedes lo corrigen, por favor. Acá no debe ir la letra L, lo corrigen, ¿ya? Clasificación de la materia, 2 puntos, sustancias. ¿De acuerdo? Como te dije, la materia se clasifica en dos formas, en sustancias y en mezclas. ¿Ya? Listo. A ver, vamos a empezar a hablar primero por las sustancias. La próxima clase hablaremos de las mezclas. ¿Ya? Vamos a recordar un poquito lo que era la materia. ¿Sí? Dice, la materia... A ver, vamos a habilitar aquí un ratito. Ya está. La materia es todo aquello que ocupa un lugar, ¿no? Que ocupa un lugar en el espacio. O que ocupa un espacio, ¿no? Todo objeto que vemos a nuestro alrededor es materia, ¿no? Cada ser material, por ejemplo, como cuaderno, mesa, un árbol, un perro, ¿no? Hasta nosotros mismos, el ser humano es una materia, ¿no? Y todos presentamos una composición muy variada y diversa, ¿no? Ante esta diversidad de la materia, de la naturaleza, la materia ha sido clasificada en dos, en sustancias puras y en mezclas. El día de hoy solamente vamos a hablar sobre las sustancias puras, ¿ya? En la próxima clase hablaremos sobre la otra clasificación que es la mezclas. A ver, vamos a hablar de las sustancias puras, ¿ya? La primera parte. Dice, una sustancia pura es la clase de materia que tiene una composición química definida y presenta una serie de propiedades particulares, ¿ya? Por ejemplo, la composición química del agua, ¿no? H2O. Todos conocemos la composición química del agua, H2O. Está dada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, ¿correcto? Y una propiedad particular del agua es que tiene densidad, ¿no? Es de 1 gramo. Ahora, existen dos tipos de sustancias puras. ¿Cuáles son? Elementos y compuestos. ¿De acuerdo? Dentro de las sustancias puras, se dividen en dos. Elementos y compuestos. A ver, vamos a hablar del primer elemento, ¿ya? Vamos a hablar de los elementos. Recuerda, la materia se clasifican en dos, en sustancias puras y en mezclas. Pero dentro de las sustancias puras también se clasifican en dos, en elementos y en compuestos. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a hablar de los elementos, sustancias simples. Son sustancias puras, más simples, que no se pueden descomponer, en otras más sencillas que ella, ya que están formadas por la misma clase de átomos, es decir, por una sola clase de átomos. Ejemplo, todos los elementos que tenemos en nuestra tabla periódica, ¿no? ¿Qué elementos tenemos? Bueno, tenemos el aluminio,
el oro, el hidrógeno, el boro, ¿qué más? El plomo, el mercurio, el cloro, ¿no? El sodio, el flúor, el magnesio, el manganeso. Todo lo que está en la tabla periódica son elementos. ¿Por qué? Porque esos elementos ya no se pueden descomponer. Es decir, ya no lo puedo descomponer en otros elementos. ¿Por qué? Porque están formados por la misma clase de átomos. Son aluminio y es aluminio. No lo puedo descomponer en otro tipo de elementos. A ellos se le llama elementos. ¿A qué pertenece? A sustancias puras. ¿De acuerdo? Acá tienes, ¿no? El oro, el oxígeno, el cobre, son elementos de la sustancia puras. Entonces, un elemento se representa por símbolos químicos. La primera letra es mayúscula y la segunda, si lo hubiera, será minúscula, ¿no? Por ejemplo, el calcio. El calcio es un elemento de sustancias puras. ¿Cómo se representa? C mayúscula y A minúscula. Plata. ¿Cuál es su símbolo? AG. A mayúscula, G minúscula. Flúor. Solamente se representa por una letra, que es la letra F. Los elementos químicos se encuentran ordenados y clasificados en la tabla periódica. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos, la materia se clasifica en dos, en sustancias y en mezclas. El día de hoy solamente estamos hablando de mezclas, es decir, de sustancias. Las sustancias se subdividen en dos, en elementos y en compuestos. Los elementos son los elementos de la tabla periódica, como por ejemplo el cloro, el flúor. ¿Por qué se le clasifica como elementos? Porque no se pueden descomponer en otras más sencillas, en otros elementos más sencillos. Ya están definidos así. ¿De acuerdo? ¿Sí? Listo. En cambio, en la otra clasificación que son compuestos, estamos hablando solamente de sustancias puras. Ojo, ¿eh? En otros elementos que son los compuestos, sustancia compuesta, son sustancias puras, claro, también pertenecen a sustancias puras, ¿ya? Constituida por dos o más elementos o átomos diferentes, formando moléculas o redes iónicas que van a presentar propiedades distintas y diferentes de las propiedades de los elementos que la forman. En pocas palabras, los elementos es uno solo, un solo elemento. En cambio, los compuestos son de dos a más elementos, ¿no? Como por ejemplo, vamos a imaginar el agua, el CO2, ¿no? El cloruro de sodio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos elementos compuestos, ¿no? Son sustancias puras también, pero están conformadas por dos a más elementos, ¿ya? Entonces veamos la diferencia. Elementos, un solo compuesto, ¿no? Un solo elemento, perdón, un solo elemento, no es compuesto, un solo elemento. ¿Cómo lo definimos? Por la tabla periódica, ¿no? Cloro, un boro, un oxígeno, un nitrógeno. Ellos se llaman elementos que están en las sustancias puras. Pero aparte de elementos, existen compuestos. Los compuestos están formados por dos o más elementos, ¿no? También, por ejemplo, el agua. El agua es un compuesto, está formado por hidrógeno, dos hidrógenos y un oxígeno. ¿De acuerdo? Listo. Ahí está, el agua, el cloruro de sodio, el propano, son compuestos. ¿Por qué? Como me doy cuenta, están formados por dos a más elementos. Por ejemplo, el agua está formado por dos átomos de hidrógeno y un oxígeno. Hay dos elementos, elemento hidrógeno y elemento oxígeno. A él se le llama compuesto, a comparación del elemento que solamente tiene uno solo. ¿Ya? Cloruro de sodio es un compuesto, porque está formado por sodio y por cloro, dos elementos. Entonces, si tiene dos elementos, es un compuesto. Si tiene uno solo, es un elemento. Propano está conformado por carbono y por hidrógeno. Dos elementos, entonces sería compuesto. ¿Ya? Dice, los compuestos se representan por fórmulas y estas indican cuántos átomos de cada tipo hay en una molécula o compuesto iónico. Claro, por ejemplo, el agua tiene dos átomos de hidrógeno, pues se llama H2O.
2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. ¿De acuerdo? Muy bien. Por ejemplo, acá está, mira, agua, H2O, 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. Dióxido de carbono, 1 átomo de carbono y 2 de oxígeno. Estos son compuestos. ¿De acuerdo? Esta es su fórmula. Ahora, clasificación de los compuestos según el número de átomos. ¿Ya? Por ejemplo, si tienen 2 átomos, ¿ya? 2 átomos, se llama diatómico de 2 átomos, triatómico, 3 átomos. Según la cantidad de elementos, binario, 2 elementos, ternario, 3 elementos. Por ejemplo, H2O, a ver, H2O, ¿cuántos átomos tiene en total? Tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, serían 3 átomos, ¿no? Por eso le ponen triatómico. ¿Por qué? Porque tiene, a ver, acá atentos, ya esto viene en el examen, ¿ah? Tiene 2 átomos de hidrógeno, acá está 2 átomos de hidrógeno más 1 átomo de oxígeno. Profe, pero ahí no hay ningún número, claro, imaginariamente acá está el 1. Sería 2 más 1, serían 3 átomos. ¿Y cómo se le llama a lo que tienen 3 átomos? Acá está, triatómico, ¿no? Triatómico. Acá está, triatómico, 3 átomos. ¿Y cuántos elementos tiene? Si contamos, tiene 2 elementos. ¿Cuáles son? El hidrógeno, un elemento, y el oxígeno, otro elemento. Entonces tiene 2 elementos. ¿Cómo se le llama? Binario. Acá está, binario, 2 elementos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Profe, si tiene 5 átomos, ¿cómo se llamaría? Pentaatómico. ¿De acuerdo? Y si tiene 6, hexaatómico. 7, acá está, heptaatómico. 8, octaatómico. 9, nonaatómico. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿De acuerdo? A ver, por ejemplo, aquí él tiene, a ver, ¿cuántos elementos tiene aquí esta fórmula? ¿Y cuáles son? ¿Cuántos elementos tiene esta fórmula química? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuántos elementos tiene esta fórmula química, chicos? ¿Cuáles son? ¿Cuál, profesor? Esta fórmula que he marcado de verde, ¿cuántos elementos tiene y cuáles son? 7, no, Elementos, no átomos, estamos hablando de elementos. ¿Y cuáles son? profesor, HSIO, ¿Ya? ¿Y cómo se llama Tres HSIO? elementos. hidrógeno, hidrógeno, oxígeno, ¿Y el S quién es? este, Empieza con A. ah, Aluminio. No, aluminio es Al. A ver, ¿cuál es? El A, ¿el azufre? el Azufre. azufre, correcto, chicos. Entonces, esta composición química, este compuesto químico, tiene 3 elementos, hidrógeno, azufre, oxígeno. Por ello, se le llama ternario, porque tiene 3 elementos. ¿Ya? Se le llama ternario, tiene 3 elementos. ¿Cuántos átomos tiene? A cuento, profe. A ver, cuente los átomos. 2 más 4, 6. Y acá imaginariamente hay 1, 7. 7 átomos. ¿Cómo se llamaría? Heptatómico. Heptatómico. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende? A ver. A ver, este de aquí. ¿Qué nombre recibiría este de aquí? ¿Cuántos átomos tiene aquí, chicos? Átomos 4, No, no, 5, 5 átomos. 5, ¿verdad? La C sería calcio, creo, ¿no, profesor? 5 No. átomos. Y si tiene 5 átomos, ¿qué nombre va a recibir? Eh,
Va a recibir penta de 5, pentatómico. Perdón. Pentatómico, ¿de acuerdo? De átomos. Ahora, ¿cuántos elementos tiene? ¿Cuántos elementos tiene? ¿Quién me dice? ¿Cuántos elementos tiene, chicos? 2, ¿no? El cloro, perdón, el carbono y el hidrógeno, ¿no? Y el hidrógeno, entonces tiene 2 elementos. Si tiene 2, ¿cómo se le llama? Profesor, binario. Binario es viene de 2. Viene de 2. ¿Ya? Binario. ¿De acuerdo? Entonces, esto de aquí deben aprenderlo porque viene en el examen. ¿De acuerdo? Yo les voy a preguntar así. Les voy a dar una tablita y les voy a decir clasificación de los compuestos. A ver, según el número de átomos, ¿cuánto tiene tal compuesto? Tú vas a poner, tiene 6 átomos. Si hay 6, ¿cómo se llama? Hexatómico. Y si tiene 2 elementos, ¿cómo se le llama? Binario. Eso vas a poner. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, chicos, recopilando, a ver, vamos a hacer aquí una... A ver. Todos atentos, por favor, para que lo entiendan mejor. ¿Ya? A ver. A ver. Ya hemos visto lo que es la materia. Vamos a poner aquí materia. ¿Verdad? Ya hemos visto lo que es la materia. La materia se clasifica, la materia, chicos, se clasifica en dos, o está clasificada en 2. ¿Cuáles son las clasificaciones de la materia? ¿En qué está clasificada? A ver, en sustancias puras, ¿ya? Atentos, chicos, por favor, no se me distraigan. En sustancias puras y están clasificadas en mezclas. ¿Ya? Ahí está, clasificación. Clasificación. ¿De acuerdo? Materia se clasifica en sustancias puras y en mezclas. El día de hoy solamente hemos visto una parte de la clasificación. ¿Cuál hemos visto? Hemos visto las sustancias puras. Las sustancias puras se subdividen o se subclasifican en 2 también. ¿En cuáles se clasifican las sustancias puras, chicos? A ver, los que están atentos. Se clasifican en 2. ¿Cuáles son? Profesor, elementos. Ya, y... Elementos y compuestos. Exacto. Las sustancias puras se clasifican en elementos. Chicos, los que participan también tienen punto adicional, por si acaso, también tienen nota. Y en compuesto, ¿no? Profe, hemos hablado, profesor, que los elementos, ¿cuáles son? Profe, los elementos solamente están conformados con los elementos de nuestra tabla periódica, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de nuestra tabla periódica? Ya lo sabemos, ¿no? ¿Cuáles son? Por ejemplo, el oro, por ejemplo, el aluminio, ¿no? Por ejemplo, el oxígeno, por ejemplo, el nitrógeno, ahí está, etcétera, 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 ¿no? Entonces podemos decir que los elementos son aquellos que no se pueden descomponer. En cambio, los compuestos sí, están conformados por 2 a más elementos, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí al agua, H2O. Tenemos aquí el cloruro de sodio, ¿no?
Vamos a ver aquí, por favor, un ratito. También tenemos, sí, el cloruro de sodio, NaSl, el cloruro de sodio. También tenemos, ¿qué podemos poner? Ah, el CO2, ¿no? El dióxido de cloro, no, el dióxido de oxígeno, el CO2, listo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, mira la diferencia. Mira la diferencia entre un elemento, los elementos y los compuestos, ¿ya? Los compuestos están conformados por 2 a más elementos. El elemento es uno solo. El elemento no se puede descomponer porque está conformado por los mismos átomos. En cambio, los compuestos están conformados por 2 a más elementos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hemos visto hoy día, solamente sustancias. La próxima clase vamos a ver lo que es mezclas. ¿Ya? La próxima clase veremos lo que es mezclas. Ahora, también habíamos visto, por ejemplo, cómo se clasifican o clasificación de los compuestos, ¿no? Por ejemplo, si yo te pido a ti, por ejemplo, también hemos visto esto de aquí para que no te olvides, ¿ya? Por ejemplo, si yo te pongo en tu examen así, ojo, de repente viene esto en el examen, ¿ah? Vamos a ver aquí. ¿Ya? Atento, atento, por favor. A ver, según el número de átomos y según el número de elementos, ¿no? Listo. A ver, si por allí yo te pongo a ti, así, mira, el CO2, por ejemplo. A ver, según el número de átomos, ¿cuántos átomos tiene el CO2? ¿Cuántos átomos tiene el CO2? ¿Cuántos? 2. No. No. CO2, ¿cuántos átomos tiene? 4. A ver, chicos, CO2. ¿Tres, profesor? Ya. ¿Cuántos átomos de ¿No? hidrógeno hay aquí? ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay aquí? ¿Cuántos hay? 2. Dos. 2. 2. Pero me faltan los átomos del carbono. ¿Cuántos hay? Uno. Un átomo de carbono. Entonces, en total, en este compuesto, ¿cuántos átomos hay? 3. Tres. 3, profesor, átomos. Eso, si yo te pregunto, tú lo colocas aquí. 3 átomos. ¿Qué nombre recibe? Triatómicos. ¿Qué nombre recibe? ¿Qué nombre recibe? Ternario. Triatómico, ¿ya? Triatómico, 3, ¿de acuerdo? Listo. Profesor, pero yo lo dije. ¿Le dijiste? Ya, Sí, profesor. ya, muy bien. Si lo dijiste, está bien. A ver. ¿Y cuántos elementos tiene el CO2? Elementos químicos. ¿Cuáles son? El carbono y el oxígeno. Es decir, tiene 2 elementos químicos. Y si tiene 2, ¿qué nombre recibe? Binario. ¿De acuerdo? Binario. Profe, pero si tiene más, ternario, ¿ya? Ternario viene de 4, binario, ternario, pentanario, hexanario, heptanario, ¿de acuerdo? Y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Así puede venir en tu examen, por si acaso, ¿ya? Así que esto también lo voy a mandar a tu WhatsApp, ¿ya?
Bien, chicos, ¿qué es lo que tú vas a copiar en tu cuaderno? En tu cuaderno me vas a copiar este material de aquí. Profe, todo lo que está aquí, hasta aquí hemos avanzado. Esto es lo que hemos avanzado hasta aquí, ¿ya? Vas a copiar todo en tu cuaderno, todo esto vas a copiarlo como teoría. Recuerda que voy a revisar tu cuaderno a los que van presencial, lo voy a revisar el día viernes que nos toca. Este viernes no, por si acaso, ¿no? Estoy adelantando nada más que va a ser un día viernes, ¿ya? Profe, y a lo de virtual se le va a pedir un video de su cuaderno al día, ¿ya? Así que, por favor, tu cuaderno debe estar al día. ¿Qué es lo que vas a copiar en tu cuaderno de la clasificación de la materia? Parte 1, sustancias, vas a copiar todo esto. Hasta aquí, ¿ya? Hasta aquí, ¿de acuerdo? La tarea está sencilla, ¿ya? La tarea está sencilla, no hay difícil la tarea, ¿de acuerdo? Si has estado atento a la clase, vas a poder hacerlo Profesor, en forma sencilla, ¿ya? Muy bien. Muy bien, chicos, vamos a quedarnos allí. ¿Tienen alguna pregunta sobre este tema? A ver, ¿alguna pregunta? no, profesor. ¿No? Muy bien, chicos. Entonces, damos por concluida nuestra clase de hoy. Cuídense bastante, envíen sus tareas. Ah, verdad, voy a habilitar la tarea de química, ¿no? A ver, un momento, por favor. Voy a habilitar la tarea de química. Vamos a ir primero con primer año. A ver, tarea de química. Ah, verdad, profesor, yo ya le envié de la tarea de cómputo. Ya, muy bien. Gracias. Bien, la tarea de química también igual hasta el sábado, 6 de la tarde. Está publicada la tarea. Vamos a ir ahora a segundo año. Segundo año, química, tarea. Vamos a ir a la sesión número 6. Chicos, nos quedan 2 sesiones más y se acaba el bimestre, ¿ah? 2 sesiones más y se acaba el Profesor, bimestre. creo que también de 2 sesiones más de cómputo también creo, ¿no? Exacto, también. Y acabamos nuestro bimestre, chicos. Vienen los exámenes bimestrales. Tienen Profesor, una... nosotros vamos a llevar el cuaderno allá para que usted lo revise. eh, vamos a hacer los arreglos para los que viven cerca puedan llevar los cuadernos al colegio y los que viven lejos graben un video y me lo envíen al WhatsApp para yo verificar el avance de sus cuadernos. ¿Ya, Kiara? ¿Sí? ¿Se entendió? Ok, profesor. Listo, hija. Muy bien. Muy bien, chicos. Ya la tarea está subida en la plataforma. Envíen, por favor, su tarea. No se olviden. Ya nos estaremos viendo el día viernes conmigo, ¿no? El día viernes. ¿Ya? Cuídense, chicos. Un abrazo. Chau, chau. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, profesor.